En este pasaje nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, de la mejor manera que él tuvo para hacerlo, explica lo que está pasando o explicó lo que estaba sucediendo en su corazón, lo que estaba pasándole internamente. Porque de cierta manera el apóstol Pablo en Romanos, desde el capítulo 6 en adelante, empieza a dar explicaciones sobre la condición del hombre. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque en rigor la teología misma de Romanos y de las Escrituras está de cierta manera basada en este libro y en estos versículos, en estos capítulos que estamos viendo. Si vemos los capítulos anteriores, habla del resultado de la justificación, habla de la relación entre Adán y Cristo como cómo Dios a través de Cristo nos salvó, ¿no es cierto? Y también en el capítulo 6 ya habla sobre nuestra condición como pecadores y que estamos muertos al pecado. Y en este capítulo 7, hermanos, ya empieza a hacer un análisis más profundo de esta relación que tenemos nosotros para con el pecado. Y dice en el capítulo 6, en el verso 1, en su Biblia lo tienen ahí cerca, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta que hicimos, ¿no es cierto?, durante el estudio. ¿Perseveraremos en el pecado? Hermanos, el pecado es tan terrible que es el pecado el que finalmente nos separa de Dios. Es el pecado lo que nos hace estar apartados de Dios. Hoy día en la mañana leíamos, tocado que justo providencialmente estábamos leyendo Deuteronomio, la ley de Dios, y el pueblo de Israel en ese entonces, al escuchar la voz de Dios, le pidió a Dios mismo que por favor ya no les hablara más, que le hablara a ellos por intermedio de Moisés, porque sentía como que iban a morir. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si pudiésemos oír la santa voz de Dios siendo nosotros pecadores como lo somos? Caeríamos muertos, hermanos, ¿cierto? En nuestra condición pecaminosa. Porque Dios es un Dios santo que no habita, ¿no es cierto?, o no cohabita con la maldad. Y en este capítulo 6 dice, continúa diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mostrando entonces, mis hermanos, que nosotros no estamos, el Señor no murió por nosotros para que viviésemos o siguiésemos andando en el pecado. El Señor no murió para que abundáramos en una vida de pecado. Y dice el verso 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? Y empieza, ¿no es cierto?, a desarrollar lo que es la muerte al pecado. Pablo declara entonces, como manera de introducción a este sermón, mis hermanos, a esta predicación, a los creyentes la condición que tenemos como pecadores, anunciándolo así en Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el apóstol Pablo entonces hace em, esta declaración, mis hermanos, para que los creyentes tuviesen en cuenta, los romanos en este caso, de que ya ellos no estaban bajo los rudimentos de la ley, sino que estábamos viviendo bajo la gracia, gracia que nos ha salvado y que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, prometida por Dios, ¿no es cierto?, que vendría un Salvador. Sin embargo, aunque el dominio del pecado ha sido roto, su presencia, mis hermanos, persiste, lo que genera en nosotros una lucha constante, una lucha interna en nuestro ser, en donde nuestro espíritu batalla con nuestra carne, ¿no es cierto?, en esta lucha interminable, en donde nuestra carne pecaminosa lucha con nuestro espíritu. Y es así entonces como el apóstol Pablo empieza a explicar lo que significa
que el pecado mora en nosotros. Entonces, ¿por qué hace esta explicación? Porque esto lo digo pensando un poco en las preguntas que pudiesen existir. No digo que la Biblia lo señale, pero probablemente estas explicaciones son dadas a preguntas que se hacen. Pablo, ¿por qué si es que yo soy un creyente y el Espíritu Santo mora en mí, por qué yo en mi ser a veces peco o hay un deseo en mi ser de hacer lo que no agrada al Señor? ¿Qué sucede? ¿Por qué siento esto dentro de mi ser? Preguntas totalmente válidas de parte de cualquier creyente, sincero y honesto y que ame al Señor, que se analice a sí mismo y observe cómo somos corrompidos por este pecado que el apóstol Pablo señala en estos versos. Este conflicto entonces, mis hermanos, que Pablo empieza a describir de su propia experiencia, empieza a ser analizado, ¿no es cierto?, expresando el apóstol Pablo su deseo profundo por obedecer a Dios, porque eso lo deja muy en claro el apóstol Pablo, su deseo de obedecer a Dios que se ve frustrado por la debilidad de su carne. Frustrado, ¿no es cierto?, por su carne que lo lleva a hacer totalmente lo contrario. Y este conflicto, ¿no es cierto?, lo lleva a hacer este análisis que acabamos de leer. Nuevamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en el verso 7, dice una expresión similar a lo que dice en Romanos capítulo 6, verso 1. Vamos a la palabra, hermanos. Miren lo que dice el versículo 7 de Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. ¿Por qué dice esto? Porque el apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio, haciendo, ¿no es cierto?, como una explicación de por qué nosotros estábamos antes ligados a la ley, así como la mujer estaba ligada a su esposo en el matrimonio. Por ende, el Señor vino, ¿no es cierto?, murió por nosotros y nosotros ya hemos sido desposados de esa ley y ya no debemos nosotros el cumplimiento a esa ley. En el sentido de que nosotros como creyentes somos incapaces de cumplirla. No tenemos esa potestad. Por eso dice ahora el verso 6, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. Es decir, obedecemos la ley porque amamos a nuestro Dios. Pero lo bueno de esto, hermanos, que usted y yo sabemos que no vamos a poder cumplir esa ley. Por ende, Dios no nos va a juzgar a nosotros por esa ley porque Cristo pagó en la cruz. Esa es la gloria de Dios para nosotros, porque el hombre vivía con el peso de saber que debía cumplir con la ley y por ende en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, tenían que hacer toda esta serie de sacrificios y hacer muchas cosas para que la carne poder de cierta manera estar a cuenta con Dios, porque esos pecados estaban ahí. Pero el Señor hizo ese sacrificio precioso y perfecto, el cual nos dice en este verso 6 que ahora estamos libres de esta ley en la cual antes estábamos casados, al igual como en el matrimonio que señala el ejemplo de esta analogía el apóstol Pablo. Y dice entonces, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Claro que no. Y explicaba yo en la mañana, hermanos, que la ley vino a traernos a nosotros la conciencia del pecado. Y el apóstol Pablo dice aquí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y de esa manera, hermanos, cuando el Señor decretó esta ley y la puso, ¿no es cierto?, a disposición de todos, fueron expuestos los pecados de todo el mundo. Porque nadie le había dicho que codiciar era malo, que robar era malo. Nadie había dicho en ese momento en la tierra, nadie sabía que si yo codiciaba a la mujer de mi prójimo estaba pecando. Tampoco nadie sabía que si yo codiciaba la casa, el animal de mi prójimo, también estaba pecando.
pero el Señor lo decretó como su ley, y al momento de decretar esa ley, mi hermano, se dio a conocer el pecado del corazón de los hombres, porque cada hombre dio a conocer que lo que estaba dentro de su interior era algo malo, pecaminoso ante los ojos de Dios, y que hasta ese minuto no era juzgado como ya lo fue, ¿no es cierto?, luego de que Dios decretara su ley. Entonces, hermanos, el pecado trajo consigo, como bien lo dice la Escritura, y que me encanta este versículo, como lo dice con tanta claridad en sus palabras, dado obviamente por el Santo Espíritu de Dios en el verso 8. Mire lo que dice el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el pecado se aprovechó de que me dijese lo que yo no debía hacer para que en mí se produjera el deseo de hacerlo. Y yo les decía en la mañana a los hermanos, es lo mismo que cuando los niños son pequeños y ustedes utilizan la psicología inversa. No tomes eso. ¿Qué va a hacer el niño? Allá va a poner la mano a tomarlo. Exactamente, hermanos, ocurre con nosotros. El Señor nos dijo que no hiciéramos una serie de cosas, porque claramente dice, no codiciarás, no matarás, ¿no es cierto? Eh, no te harás dioses ajenos delante de mí. Y el hombre empezó a hacer exactamente lo que no tenía que hacer. Entonces ahí entendemos este versículo, a través de este versículo 8 que dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí el deseo de ahora de codiciar, el deseo de mentir, el deseo de hacer lo malo en contra de nuestro Dios. Su carne, hermanos, tomó la ocasión. Se tomó de eso para decir, ahora vamos a ofender a Dios, porque esto es lo que realmente no es bueno delante de los ojos de Dios. Y aquí la ley entonces no es que sea mala, como lo dice Pablo, sino que al contrario, la ley es perfecta porque me muestra cómo soy yo, cómo es usted. Nos muestra nuestras imperfecciones, nos muestra lo decadente que somos delante de la presencia de un Dios que la Biblia lo describe como 3 veces santo. Entonces, hermanos, en esa condición la ley nos aleja de Dios porque no podemos cumplir esa ley. Y dice en el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, y con toda razón, porque nadie, hermanos, ninguno de nosotros puede cumplir esa ley. Ninguno, ninguno, claramente ninguno de nosotros. Y a la verdad, mis hermanos, todos somos inclinados al pecado de alguna u otra manera, algunos en algún tipo de pecados más que en otro, pero tenemos una tendencia, una inclinación natural al pecado, y que es lo que en este sermón voy a profundizar en base a los versos que señala el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en el verso 14, mis hermanos, lo que está haciendo es hacer un diagnóstico de este conflicto que está ocurriendo. ¿Qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco. Lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, el apóstol Pablo con sinceridad, entonces, como le dije en un principio, está mostrando lo que está ocurriendo en él, o analiza lo que está pasando en su corazón, y hace esta explicación que creo que no la podría hacer mejor, y tal vez ninguno de nosotros podría explicarlo de una manera tan sencilla o tan honesta. Al decir palabras como, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Uno pudiese pensar en muchas ocasiones, bueno, mis pecados en muchas ocasiones son deliberados. Lo hago con plena conciencia. Pero en muchas ocasiones también nos podemos encontrar haciendo o pensando cosas que no las planificamos como si fuésemos pecadores empedernidos, no sé si me entienden, sino que pasan por nuestra mente.
o lo hacemos sin tener una plena conciencia de aquellos pecados que estamos cometiendo. Usted puede ir al volante y se cruza a la persona de manera improvista y hace algo que realmente le generó a usted ofuscamiento y puede en su mente pasar una serie de pensamientos que no son correctos y que ocurrieron en un instante. Y usted puede después analizar su corazón y decir, pero ¿por qué tengo este tipo de pensamientos como si fuera una persona no creyente? Hermano o hermana, esa es su carne corrupta, que está ahí todavía tratando de prevalecer en su vida, de que tome dominio, ¿no es cierto? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Es decir, en el corazón profundo, en lo más profundo de su corazón, el apóstol Pablo quería honrar a Dios, quería hacer su voluntad. Y quizás nosotros en lo más profundo del corazón sí queremos hacerlo. Y aquí viene la primera advertencia. Hermanos, si en lo más profundo de su corazón no está el honrar a Dios, entonces ese es el primer autoexamen que debe hacerse. En lo profundo de su corazón, lo más importante para usted es honrar a Dios. Si eso no es así, entonces muchas de estas palabras puede ser que no estén siendo para usted. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es un mensaje para los creyentes que están luchando con el pecado. Pero si yo en lo más profundo de mi corazón no me, no me pregunto si esto realmente está ofendiendo a Dios, debo preocuparme de eso primero. Y poder analizar la condición de mi corazón y en qué estado está mi situación espiritual. Porque, ¿qué sucede? Que muchos hermanos, muchos pretendiendo ser creyentes, simplemente pueden estar en las iglesias sin siquiera saber lo que son realmente y puede ser que no estén en la fe. Participan por activismo, están dentro de un lugar porque están desde toda la vida, porque nacieron en ese lugar tal vez. Pero si mi corazón realmente ama al Señor, debe producir en mí el deseo de rechazar el pecado. Un efecto natural en el creyente, el que ha nacido de nuevo, es detestar el pecado que está morando en sí mismo por el amor a nuestro Dios y el deseo de honrarle. Y por eso el apóstol Pablo dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. Entonces, haciendo uso de lo que expliqué anteriormente, el apóstol Pablo dice, claro, la ley cumple su propósito, porque me doy cuenta de que me muestra lo pecaminoso que soy y cumple su función, que es juzgarme. Por eso, hermanos, que este mundo es cuando el Señor venga, el Señor va a juzgar este mundo y Él lo va a juzgar porque Él puso la ley. Si nosotros vamos a ser juzgados, hermanos, no por nada, sino porque hemos fallado ante la santa ley de nuestro Dios. Ni siquiera porque alguien dijo algo en contra de Jesús o porque alguien hizo cosas a lo mejor que van dentro de este juicio, pero el hecho principal es porque fallamos ante la ley de Dios. Cuando un hombre es juzgado en un juzgado, valga la redundancia, sus juicios son porque esa persona transgredió alguna ley, o robó algo, extorsionó, o mató, o violó, hizo cualquier tipo de cosa terrible que lo lleven a que sea juzgado. Bueno, los creyentes también seremos juzgados, pero nosotros tenemos un abogado en el cielo, hermanos, quien pagó el precio por nosotros, porque nosotros no tenemos manera de justificarnos delante de nuestro santo Dios, pero sí lo hizo Jesucristo en la cruz, hermanos. Sí lo hizo el Señor. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice el verso 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso, hermanos, es tocada dura, porque
lo que vemos que está diciendo el apóstol Pablo es lo que sucede en cada uno de nosotros. Porque nos vemos envueltos muchas veces en que queremos hacer el bien, pero nuestra carne no quiere hacerlo. ¿Me entiendes? Queremos hacer algo bueno para Dios, pero vemos que se resiste en nuestra carne. Es decir, muchas veces usted desea, por ejemplo, pasar un tiempo de oración, incluso se propone, esta semana voy a leer la Biblia, pero vea, hermano, cómo su carne va a ser su más férreo contrincante para lograr ese objetivo. Le va a dar más sueño, va a tener un montón de más tareas que hacer y nos excusamos incluso hasta nosotros mismos, como que nos sentimos hasta más cansados justo esa semana, para no hacer lo que nuestro espíritu, nuestra alma anhela, hermanos, porque la carne lucha con nuestro espíritu. Esa es la lucha que el apóstol Pablo señala en las Escrituras, que no es contra carne ni sangre. Es una lucha interna entre nuestro espíritu y nuestra carne. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos despojamos de los medios de gracia, nos apartamos de Dios, ¿qué va a prevalecer en nuestra vida? La carne, hermanos. Eso es lo que hablamos en el estudio hace un rato atrás. Por eso es que muchos hombres se apartan de la fe, porque abandonan lo espiritual, hermanos. Evidenciando que lo que dice el apóstol Pablo es totalmente cierto, hermanos. O sea, en ningún minuto hemos dicho que es mentira, pero es lo que está ocurriendo en nosotros. Y yo sé, dice, esto es, en mi carne no mora el bien, honestamente lo dice, ¿no es cierto? Con toda claridad, no mora el bien. Usted puede decir, bueno, eso lo puedo decir yo de mí mismo, a lo mejor de mi vecino, de mi esposo, de quien sea, pero no pensamos que el apóstol Pablo va a decir eso de él mismo, siendo un apóstol de Jesucristo. Y él dice con toda honestidad, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, otra estocada dura. Y la pregunta que puede resaltar para nosotros en este punto es decir que hay una impotencia, ¿no es cierto?, de la carne para hacer la voluntad de Dios. Las declaraciones aquí indican que el creyente tiene dos problemas serios. Uno, no puede hacer el bien que quiere, y dos, hace el mal que no quiere. Esas son las circunstancias. Podemos decir, la situación no es nada favorable para el creyente en una circunstancia así. Es decir, estamos jugando a perder, perder. ¿Me entienden? Estamos en una situación de pérdida, porque hay una impotencia de nuestra carne. En nuestra carne no habita el bien, como lo reconoce el apóstol Pablo. El querer hacer el bien está presente, pero carece del poder para llevarlo a cabo. Y este conflicto es una evidencia de la lucha entre nuestra vieja naturaleza y nuestra vida en Cristo. Y por eso, hermanos, que cuando nosotros vivimos el Evangelio de manera legalista, nuestra lucha permanecerá por años y por años y por años, y nunca vamos a crecer en nuestra vida espiritual, porque estamos tratando de avanzar de la manera equivocada. Estoy tratando de agradar a Dios en lo poco y en lo ínfimo que yo puedo hacer. Porque, hermanos, nada de lo que nosotros hacemos pudiese siquiera agradar en algo a Dios. La Escritura lo dice. Nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, es decir, por más que yo me esfuerce en hacer lo bueno, no voy a lograrlo. El apóstol Pablo lo señala y él lo entiende así. No podemos lograrlo. Por eso, hermanos, de que el fondo de este mensaje apunta a Cristo Jesús, apunta al Señor. Le estaba diciendo Pablo a los romanos para que ellos entendieran en su cabeza que no es lo que ellos hacen, no es su esfuerzo. No es lo que tú haces cuando te levantas en la mañana. No porque tú oraste más, vas a ser una mejor persona. Porque cuando tú te pares de esa oración que Dios va a bendecir, va a venir el pecado y te va a asediar nuevamente todo ese día, y así al otro día y al otro día y hasta el día de tu muerte.
todos los creyentes vamos a evidenciar el asedio del pecado en nosotros. El apóstol Pablo lo está diciendo, hermanos. Por eso apunta a Cristo Pablo al señalar estas palabras, porque él no lo está diciendo por decirlo. Tiene un fondo, tiene un propósito al señalarlo. Y dice en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Avancemos al verso 21. Y dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo vuelve a expresar. Ve que en su cuerpo hay una ley que dice, claramente hay una contradicción dentro de mí, porque veo que mi carne desea y anhela hacer todo lo opuesto a lo que Dios eh, considera bueno, y es la ley de su carne, ¿no es cierto?, que lo lleva a hacer el mal. Pablo entonces describe dos clases de leyes en este pasaje, en este momento: la ley de Dios, que es la que desea obedecer a Dios, ¿no es cierto?, y honrarle, y la ley del pecado, que es la que esclaviza, ¿no es cierto?, nuestras vidas y que muchas veces nos lleva a hacer lo malo delante de nuestro Dios. Y aquí entonces donde el apóstol Pablo empieza a hacer un análisis mayor. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, él ama la ley de Dios. Como lo leemos, ¿no es cierto?, en los Salmos, cuando el salmista dice, me deleito en tu ley. Y es un deleite el poder nosotros tener la ley de Dios, su palabra para nuestros corazones. ¿Cuántas veces usted, hermano o hermana, no se ha gozado al leer la palabra de Dios? ¿No ha sido un regocijo al leer las Santas Escrituras? Y vuelve a repetir, porque eso hace el apóstol Pablo. Y es algo que la Escritura lo hace constantemente, que repite, ¿no es cierto?, como una manera de poder dejarlo en claro. Vuelve a repetirlo en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la ley de su corazón, lo que él realmente desea hacer, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como si fuese un imán, nos atrae al punto de que muchas veces nos encontramos haciendo lo que no debemos hacer, cuando en nuestro corazón anhelamos hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, usted se propuso hacer esta semana lo bueno delante de los ojos de Dios y va a terminar en la semana dándose cuenta que eso bueno que quiso hacer no lo hizo y hizo lo que no debió haber hecho. Dijo una palabra de más. Podemos, hermanos, de tantas maneras deshonrar a Dios. ¿Cuántas veces con una palabra de más podemos ofendernos entre nosotros mismos y de paso ofendemos a nuestro Dios? Un exabrupto, decimos palabras que no debiesen salir de nuestra boca, que al segundo quizás nos arrepentimos, pero esa es la muestra de que nuestra carne, mis hermanos, están dominadas en una ley, como lo dice el apóstol Pablo, que quieren tomar el control de nosotros. Ahora, la pregunta que también yo hacía en la mañana, pero ¿cómo entonces es esto posible si en nosotros mora un espíritu, como dice la Escritura, que es el Espíritu Santo de Dios? Hermano, el hecho de que el Espíritu Santo muere en nosotros es el que nos ayuda a que nosotros hagamos su voluntad. El Espíritu Santo que está en nosotros morando, claramente la Escritura dice que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Es quien nos ayuda a ver a Cristo, nos guía. Pero aún así, mis hermanos, en la Escritura, incluso en lo que nosotros estamos leyendo, en ningún minuto la Escritura deja por sentado de que ya no tendremos estas luchas, de que ya no viviremos, ¿no es cierto?, estas luchas en la carne. Por eso el apóstol Pablo, al decir esto, dice en el verso 24, como un grito, ¿no es cierto?, no un grito de desesperanza, sino que simplemente un grito en el cual él expresa su dolor profundo al no poder ver en su vida hacer la absoluta y completa voluntad de Dios, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y hace esta pregunta de manera retórica, porque él sabe la respuesta, conoce cuál es la solución. Le está dando a entender a los romanos entonces por dónde va el camino y les dice en el verso siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este clamor de desesperación es una muestra de este rechazo que el apóstol Pablo tiene a esta ley que lo domina, que es su carne, ¿no es cierto? Pero tiene toda su esperanza puesta en Jesucristo, mis hermanos, porque nosotros no podemos dar cumplimiento a esta ley. No podemos dar cumplimiento, mis hermanos, a esta pesada carga que produce la ley en nosotros, sino que vemos que nuestra carne nos lleva, ¿no es cierto?, a deshonrar a Dios en múltiples formas y en muchas ocasiones, pero aún así, mis hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Este clamor del apóstol Pablo diciendo, doy gracias a Dios, muestra esta tensión que existe, ¿no es cierto?, de parte del apóstol Pablo al señalar que aún nosotros los creyentes que deseamos obedecer en nuestra mente, tenemos esta lucha constante en nuestra carne. Hermanos, el Señor nos ayude siempre como iglesia. Porque no es que digamos, bueno, estas no son buenas noticias de parte del apóstol Pablo a través de su mensaje. No, el apóstol Pablo no quiso decir, bueno, tengo la solución para esto, aunque sí la dio, sino que él vino a explicar lo que está pasando de manera para nosotros quizás no tan sencilla, pero él trató de hacerlo lo más sencillo posible. Esto es lo que sucede en el corazón de cada creyente, pero nos deleitamos en Cristo Jesús. Por eso finalmente en el verso 25 da gracias a Dios por Jesucristo. Y asimismo, mis hermanos, debemos glorificar a nuestro Señor, porque es por Él, mis hermanos, es por su obra en la cruz que nosotros ya no tenemos condenación. Y pasamos entonces al verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, qué tremendo verso. Analicemos todo lo que ya les he expuesto. Estamos viviendo bajo una carne que nos lleva de continuo a pecar, ¿no es cierto? Constantemente está ahí llevándonos, ¿no es cierto?, a esta lucha con nuestro espíritu a pecar. Y aquí ahora el apóstol Pablo en el verso 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y pone esta cláusula el apóstol Pablo. Ojo, esto no es esta declaración no es para todos. No es para todo aquel que dice, me considero entre comillas cristiano, entonces no hay ninguna condenación para mí. Momento, dice el apóstol Pablo, los que no andan conforme a la carne. Señala, ¿no es cierto? Sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que les decía de un principio. Ojo al principio, les dije. Porque si yo veo que mi mayor deseo no es andar en la voluntad de Dios, es lo primero que yo debo preocuparme. Hacer la voluntad de Dios. Porque al no hacer la voluntad de Dios, lo que estoy haciendo es andar en conformidad de la carne. Entonces ya este versículo, mis hermanos, este verso 1, que dice, ya ahora pues no hay, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es un mensaje para el pueblo de Dios, para sus hijos. Entonces, hermanos, debemos buscar con todo nuestro corazón andar en los caminos del Señor, en todo tiempo. Hermanos, esto no es fácil. Por eso que la Escritura en muchos lugares señala que aquel que decide emprender este camino no puede llegar y decir voy a tomarlo, ¿no es cierto?, para después dejar todo botado.
hace muchas analogías, como aquel hombre, ¿no es cierto?, que empieza a arar la tierra y mira hacia atrás, dice, no es digno. Nosotros sabemos qué pasa si uno mira hacia atrás, se va para cualquier lado, ¿no es cierto?, ese arado. Si yo pretendo construir una casa y no tomo en consideración cuánto voy a gastar en ladrillo, cuánto voy a gastar en cemento, etcétera, hermanos, va a ser un desastre eso. Entonces, el caminar en la fe es de consideración, mis hermanos. Debemos considerarlo. Pero el Señor, mis hermanos, es tan bueno y tan bondadoso, mis hermanos, que Él nos ofrece su amor, su consolación, su compañía todo el tiempo. Hermanos, ninguno de nosotros puede decir: el Señor me ha abandonado en mi pecado. Quedé botado en mi pecado. El Señor nos rescata, mis hermanos, del lugar más terrible y nos levanta. Pero debemos buscar al Señor. El Espíritu Santo nos capacita. Por eso el verso 2 del capítulo 8 dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado, hermanos. Entonces, esa ley que ya ponía ocasión al pecado para hacerme caer, esa ley, mis hermanos, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido liberados de esa ley. Qué maravilloso es nuestro Señor, hermanos. Porque no teníamos chance, ninguna chance, y el apóstol Pablo dio toda esta explicación, pero no por cualquier cosa, para decirnos finalmente que no tenemos condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos luchas claramente todo el tiempo. Usted se va a levantar el día de mañana y va a comenzar las luchas del día de mañana, porque cada día tiene su afán. El día de hoy tuvieron los suyos y vendrán mañana y todos los días, hermanos. Pero tenemos al Señor que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y debemos confiar en su promesa, mis hermanos. El Señor no nos abandonará. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, la palabra nos muestra muchas promesas que el Señor estará con nosotros todo el tiempo. Leíamos en el estudio en relación al fruto del Espíritu. Cómo Dios, mis hermanos, provee para nosotros el crecer espiritualmente. No debemos, mis hermanos, de abandonar esta carrera. Debemos de buscar con todas nuestras fuerzas vivir en el Espíritu. Como termina diciendo este pasaje: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la respuesta a este grito del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues ese es el Señor Jesucristo, hermanos. Él es quien nos libra de este cuerpo de muerte. ¿Hay esperanza? Claro que la hay. ¿Hay cosas que deben ser mejores o mejoradas en nuestra vida espiritual? Por supuesto que la hay todo el tiempo. Todo el tiempo debemos seguir creciendo. Si usted ha notado en su vida espiritual que ha mermado, que muchas veces a lo mejor no hay deseo de hacer lo bueno o de buscar al Señor, debemos buscarle. No debemos que dejar que esas cosas mueran. Debemos con mayor ahínco buscar al Señor. Y por último, hermanos, como cuerpo, como iglesia, no debemos olvidar de orar los unos por los otros. Hermanos, muchas veces oramos por cosas tan buenas como es la salud, por cosas tan necesarias como es la provisión de trabajo, de alimentos, de sustento para el hogar. Pero nunca olvide de orar por la vida espiritual de su hermano, para que no sea tentado, para que nosotros no caigamos en pecado. Oremos los unos por los otros por esto, porque es muy necesario. Hermano, el que un hermano, que alguno de nosotros caiga en un pecado terrible, hermanos, nos daña como iglesia, nosotros mismos nos sentimos dañados. Entonces, ¿cuánto más debemos los unos por los otros orar constantemente para que Dios nos libre
del mal. Recuerde lo que dijo el Señor al apóstol Pedro. Satanás vino porque vino a pedirle a Pedro para zarandearlo, ¿no es cierto? Pero él oró por él. Imagínense, el Señor oró por él para que su fe no flaqueara. El Señor intercede por cada uno de nosotros. Y así como iglesia, hermanos, debemos orar los unos por los otros para que podamos estar firmes en el día malo. Yo no sé el día de mañana si tengo que pasar alguna prueba difícil, hermanos. Y qué bueno es que la iglesia pueda orar por mí y así yo orar por ustedes y podamos estar orando los unos por los otros. Hermanos, que la palabra de Dios nos edifique y que podamos crecer espiritualmente para la gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor.